Cautiverio de la pornografía. En esta enseñanza vamos a aprender cuán importante es tener cuidado de no abrir puertas y derechos legales. Ahora, cuando hablamos de cautiverio de pornografía, estamos hablando de un tema muy profundo, porque nos ayuda a entender la importancia del cuidado que tenemos que hacer de no caer en algo crónico. Cuando hablo de un cautiverio, es algo crónico. No de que algo de repente usted cayó en eso y eso es diferente, porque todos podemos fallar. Pero quiero enfocarme a los que ya es un cautiverio. Es algo crónico, es algo cíclico, que no pueden dejar de no hacerlo. Ahí voy a estar enfocándome. Eso es lo que es un cautiverio. En este tema hablaremos también sobre las adicciones. Mire que una adicción, todas las adicciones que nosotros podamos conocer, es lo mismo que sucede con lo que es cautiverio de la pornografía. Son los mismos estados con diferentes situaciones, pero todos llevan una cautividad al mundo real, al mundo espiritual. En Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y mire lo que dice la versión TSJ: nadie puede servir a dos señores, pues al uno odiará y al otro amará. Al uno adherirá y al otro despreciará. No podéis a Dios servir y al mamón. Usted sabe que el Dios mamón es el Dios de la riqueza. Son las personas que aman la riqueza, los bienes. No podemos servir a dos señores. La versión K2 dice: nadie puede ser esclavo de dos amos. Odiará al primero y amará al segundo, y despreciará al segundo y será fiel al primero. No puede ser esclavo de los dos, Yahweh y el dinero. Mire qué importante todo esto, porque esto también nos habla de una adicción. Hay gente que aman al Dios de las riquezas, y hay gente que ama al Dios de la prosperidad, a Yahweh, a Dios. Pero no podemos servir a dos señores. Y esto es parte también de un cautiverio, porque muchas personas, cuando se trata de dinero, cuando se trata de ofrendar, es como que le incomoda porque no le gusta dar. Entonces a veces eso también es un cautiverio. Otros desaparecen, otros se van y llegan después de la ofrenda. Otros se colocan más espirituales. ¿Se ha fijado que cuando se va a recoger ofrenda, algunos se colocan muy espirituales? Ahí como que les toma el Señor. Ahí como empiezan a profetizar. Ahí como que hablan en lengua. Ahí se colocan a danzar. Aleluya. Pero eso no pasa aquí. Es importante entonces, mire lo que dice esta versión. BM, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, y será adicto. Mire la palabra aquí que menciona: será adicto al uno y despreciará al otro. No puede servir al Dios y al dinero. Y aquí me he querido enfocar en la palabra adicto. Recuerde que el tema es cautiverio de la pornografía. Entonces hay cosas que nos hacen tener una adicción. Cuando uno sirve a Dios, es una adicción a lo bueno. Cuando uno sirve al enemigo, es una adicción al enemigo. Pero no podemos servir a dos señores. Adicto es la palabra, es tazo, del griego, que es inclinado o una obsesión. Ese es un adicto. Y como estamos hablando de adicciones, que ya vamos pronto al tema de la pornografía, pero es importante que usted sepa que es una adicción. Una adicción es algo que las personas se inclinan. No pueden salir de esos estados. Es como una obsesión. Es como la droga. Es como los vicios, como los fármacos. Se hacen dependientes a tal inclinación que no pueden dejar de no hacerlo. Tienen que buscar la manera para satisfacer, entre comillas, una necesidad del cuerpo. Adicciones de este siglo: la anorexia, la bulimia,
tabaquismo, alcoholismo, drogas, juegos de apuestas, adictos al trabajo, pornografía, adictos al sexo, masturbación, internet, compradores compulsivos. Esto es parte de lo que es una adicción, porque hay muchos más. Estos son parte de situaciones en que las personas están atadas a algo. Están como en un estado que su mente la lleva a cometer estos tipos de ilícitos. Ahora la pregunta es, ¿qué es una adicción? Adicción es un hábito, es una afición desmedida, es una dedicación a algo, pero algo negativo. Es un hábito. Y ese hábito se vuelve una adicción desmedida, que no hay un control, que lo supera algo, que no pueden controlarlo. Eso es una adicción. Si usted puede dominar algo, ya no es una adicción. Usted puede dominarlo. Pero si usted no puede dominar algo, eso es una adicción. Y no solamente que lo que vamos a enfocarnos en la droga, en el alcohol, en la pornografía, sino el hecho de mentir es una adicción. El hecho de robar también es una adicción. Mire que interesantemente, en que la escritura claramente nos dice en que el enemigo viene a matar, robar y destruir. Esa palabra robar es de la palabra clepto. Y de esa palabra clepto, la raíz cleptómano, de robar. Y Satanás, que el Señor lo reprenda, él es un cleptómano. Él es una impulsividad, no puede dejar de hacerlo. Es algo que él no puede dejar porque está eso dentro de su ser, dentro de su interior. Es un cleptómano. Vino a robar, vino a quitar. Y a veces ni necesario que a él le sirva, no. Pero él quiere, es como es su cleptomanía, es un cleptómano, él necesita robar para saciarse. Es como también el mitómano, el que le gusta mentir. Ese también es una adicción. Todo esto entonces nos da a entender lo importante es tener cuidado de esto, porque es un hábito psicológico, fisiológico de la persona que depende de sustancias, prácticas anormales en el cuerpo, y al final se vuelve un descontrol en ellos o en ellas. Una adicción es un placer. ¿Y dónde se origina ese placer? En el cerebro. Aquí entramos en el tema también importante para que usted sepa de esto, que el placer se siente en varias regiones del cerebro. Entre ellas está el núcleo accumbens, que está en la corteza orfifrontal, también el hipotálamo y en la amígdala del cerebro, lo que hemos hablado en otras áreas, que es la vía de la mesolímbica, donde están muchas áreas dentro del cerebro, el cual reciben los placeres de algo. Está el núcleo accumbens, en que es parte del sistema del cerebro que clasifica las sensaciones de placer, la recompensa o el castigo. Está la corteza orbitofrontal, que es la región del cerebro que está detrás de los ojos, y esa es una experiencia del placer detrás de los ojos. Está el hipotálamo, también es un área vinculada con la sensación del placer, que se asocia a la ingesta de alimentos y otras actividades gratificantes. Cuando uno come, ese es un placer también. Eso está en el hipotálamo. Y la amígdala es una pequeña área que está en cada lado, son una en cada lado, izquierdo y derecho, que evalúa las emociones, y las emociones dan placer. La vía mesolímbica también es parte que actúa ahí la liberación de la dopamina, un neurotransmisor que produce el placer y la recompensa. Todo esto producen dentro de un cuerpo el placer. Ahora hablemos un poco de la dopamina, porque la dopamina tiene que ver mucho con una adicción. La dopamina es un neurotransmisor, un mensajero químico que produce el cerebro y es responsable de toda la sensación de placer y recompensa. Todo de lo que es un placer, sea bueno o sea malo, actúa la dopamina. La dopamina, este es un neurotransmisor que todos lo tenemos, es inevitable no tenerlo. Por eso que cuando tú sientes un placer a algo, es dopamina. Cuando tú sientes un placer a comer, un placer a ir a la iglesia, un placer a ir a comerse un helado, a disfrutar, a salir a un parque, a correr, es dopamina. Pero cuando bajan nuestros niveles de dopamina, y hay problemas también emocionales.
La corteza prefrontal, ahí donde se aloja principalmente, en la zona más interior del lóbulo frontal del cerebro y es responsable también de las funciones de alto nivel. O sea, como la toma de decisiones y la planificación está en la corteza prefrontal. Esa da la resolución a los problemas y a la memoria de trabajo o al control de las emociones. Todo esto nos ayuda a entender que la corteza prefrontal, lo que es al frente, que lo hemos visto también, que es importante porque todo esto está conectado con emociones. Todo esto del cerebro está conectado con neurotransmisores. Todo está conectado con las dopaminas o las áreas del placer o las áreas de neurotransmisores de la felicidad. Pero estos neurotransmisores, si no se logran realmente llevar en un equilibrio, eso le va a llevar a un cautiverio. Primera de Timoteo 4:1 dice claramente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La versión BLA dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán la fe para seguir espíritus seductores. Mire qué importante esta palabra. Seguirán a espíritus seductores y a doctrinas diabólicas. Cuando dice la Valera, espíritus engañadores, claramente en esta versión BLA son espíritus seductores. Y si los seducen es porque le gustó. Es porque lo atrae. Estamos hablando de cosas malas. De espíritus que van a colocar un engaño, una mentira, un placer, una pornografía, algo malo. Esos son espíritus seductores en que muchas veces seducen a las personas, son engañadas y al final se vuelven doctrinas de demonios. La versión Navarra dice así, el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos, o sea ahora, algunos negarán de la fe por prestar atención a espíritus seductores. Mire qué interesante que aquí dice por prestar atención y a enseñanzas diabólicas. En lo que tú le prestes atención, en eso te convierte. Lo digo de nuevo para que lo recepcione bien su espíritu. En lo que tú le prestes atención, en eso te conviertes. En lo que le prestes atención a las cosas de Dios, en eso te convierte. En lo que le prestes atención a lo mundano, en eso te conviertes. Y se lo dije sin anestesia. Aleluya. Por eso es que importante, depende de qué nosotros nos dejemos guiar, que nosotros nos dejemos influenciar, porque son tiempos peligrosos, son tiempos que necesitamos conocer. Pornografía tiene que ver con algo del cerebro. Si usted ve aquí, este es un cerebro saludable, pero al lado derecho en su pantalla tenemos un cerebro afectado por la pornografía. Mire la diferencia de ambos cerebros. En un cerebro es un cerebro saludable, sano, que no es adicto a pornografía. Pero en el otro lado es un cerebro que está afectado por la pornografía y se ve como cráteres, como muchos cráteres, pero no son cráteres. Ahí se lo voy a mostrar por qué. Y mire la diferencia de uno y otro, como que estuvieran como muchos huecos son aberturas, como muchos cráteres. Pareciera que fuera así. Pero vemos al lado derecho todo esto que es producto de esos agujeros, que es una actividad sanguínea de ese lugar. Es una actividad donde esos agujeros, sino que ahí está hablando que hay menos una actividad sanguínea. La actividad sanguínea no recorre en esa zona, por eso que se ven como afectados. Y cuando no se ven con actividad sanguínea, cuando una persona es adicta a la pornografía. La pornografía es una cárcel en que las personas entran en una adicción que no pueden controlar. Hay personas que están todo el tiempo pegados a un computador. Estoy hablando de esta adicción. No pueden salir de esos estados. Es porque ya ahí lo toman espíritus inmundos y los demonios. Son los dos que están trabajando de espíritus engañadores. Espíritus engañadores que lo hacen ser dependiente. Y esto es como una adicción a un fármaco, es lo mismo. El problema de esto es que va a traer efectos secundarios. Como toda pastilla, como toda cosa que tú comas o ingieras, puede traer este efecto secundario. Y hay personas que viven en cárcel de pornografía. Si hay pornografía, hay una imaginación. Si hay imaginación, hay imágenes
De ahí viene la palabra dopamina. Porque una emoción actúan pensamientos, actúan los químicos del cerebro, noradrenalina, serotonina, todos los químicos que le he enseñado en otras clases, actúa el alma y actúa el cuerpo. Todo esto, el cuerpo de una emoción actúa aquí principalmente lo que es la dopamina que da el placer. Por eso la dopamina no es mala. El problema es aquí yo le doy placer. Porque usted, como decía anteriormente, puede darle placer el comer, pero bien, saludable. Él le puede dar placer leer la Biblia, estudiar. A mí me fascina todo eso. Me fascina. Yo 4 o 5 horas todos los días estudiando. Me fascina. Ese es mi alimento. Y a veces paso el día y me olvido hasta de comer. Pero todo tiene que ser en un orden importante, alimentarnos en el espíritu. Pero hay gente que no le gusta. Otros les gusta salir a un parque, otros salir a caminar, otros salir en bicicleta, otros les gusta ir al cine. Son diferentes grados de dopamina. La dopamina cuando está equilibrada. Pero cuando hay una dopamina de un placer a la pornografía, se vuelve eso en una adicción que no solamente va a quedar ahí, sino va a crecer algo más. Así que atento a lo que le voy a enseñar después. ¿Qué pasa con el que está con una pornografía? Génesis 6, verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón de ellos era continuo solamente al mal. En esta palabra de Génesis 6:5, lo que sucede después por el diluvio. El diluvio viene en el capítulo 7. ¿Por qué vino el diluvio? Por el capítulo 6, verso 5, por la maldad de los hombres que era mucha en la tierra. Esa palabra maldad, que no lo coloqué, pero me traen recuerdo esto de enseñanzas que he hecho. Esa palabra maldad es la palabra jamás. No con J, sino H-A-J-A-M-A-S. Jamás. H-A-J-M-A-S. Jamás. Y en la Palestina hay un grupo perseguidor de cristianos. Hay un grupo que es involucrado en sadismo. Es un grupo en que es muy sádico, que son asesinos, que es el grupo Hamás que están atacando al pueblo de Israel ahora mismo. Mientras nosotros que estamos aquí, ese grupo Hamás está ahí en Israel haciendo maldades, asesinatos, son sádicos. Y mire qué interesante, porque esa palabra Hamás de ese grupo que está en la Palestina, en el original hebreo de la palabra maldad, es la misma palabra Hamás. Esto es interesante, se la dejo ahí como una reflexión en todo esto. Y lo que dice Génesis, que leíamos 6.5, la versión K2 dice: Yahweh vio que la gente en la tierra era demasiado perversa. ¿En qué? Anteriormente la Valera decía en sus pensamientos. Pero la versión K2 dice en sus imaginaciones. De sus corazones era siempre, o solamente siempre era a la maldad. O sea, lo que ellos antes de acostarse ya estaban pensando en la maldad. Antes de levantarse ya estaba empezando, ya ellos pensaban, mañana voy a pecar en esto, mañana voy a hacer. Ellos estaban tan corrompidos en que sus pensamientos, su imaginación, su dopamina estaba por el suelo y ellos pensaban solo en la maldad. Por eso se produjo el capítulo 7, el diluvio. Esa palabra imágenes es la palabra dopaje. De la palabra dopaje, de imágenes, es la palabra dopamina. Dopaje es las imágenes que permite a la mente especular, soñar o fantasear. Entonces la gente cuando tiene una imagen, la maldad era mucha en los hombres, en sus imaginaciones. O sea, su dopamina estaba controlando la maldad. Especulaban, soñaban, fantaseaban cosas en pecado. El espíritu de seducción usa la dopamina. Mire, dato interesante. La dopamina no es mala, ayuda mucho. Pero si la toma un espíritu, ese espíritu de seducción, lo primero que se va a ir al placer va a ser la dopamina, porque son parte de los químicos del cerebro. Ahí bajan ese nivel de esa emoción, convirtiéndola en imágenes, en adicciones y en fantasía. Lo que el ojo empieza a ver, eso ya se va a convertir en una emoción. Luego se va a convertir en imágenes adictivas. Y va a empezar a crear fantasías. Eso es lo que produce también la pornografía. La retina del ojo convierte las imágenes en señales eléctricas
que es el cerebro, el cual interpreta todo eso para una contaminación de los pensamientos, de las emociones y de las imágenes. Aquí vemos una imagen que podemos nosotros visualizar y como que el cerebro muchas veces toma un papel importante, porque el cerebro a veces nos engaña. De lo que vea la retina se va a hacer algo. La vista nos engaña. A veces hay cosas que nosotros vemos y el enemigo usa a través de la retina del ojo y nos hace creer algo, pero al final es algo que el cerebro humano procesa imágenes con 15 segundos de retraso. Mire qué importante esto. Cada vez que tú miras una imagen y tú lo ves como que inmediatamente es automático, no lo es. Hay 15 segundos de retraso en que tu ojo lo percibió, se va luego al cerebro y el cerebro puedo decir esto lo que es lo que estoy viendo o esto es lo que estoy procesando. Pero eso es en un retraso de 15 segundos. Un grupo de científicos de la Universidad de California, de Berkeley, Estados Unidos, quienes encontraron que el núcleo o el área que mueve el cerebro, en el cerebro procesa las imágenes con 15 segundos de retraso frente a lo que pasa en la realidad. Mire qué importante eso. Y eso nosotros no lo notamos. Porque nosotros vemos algo, inmediatamente pensamos que es automático, pero no lo es. En que llegue todo eso, toda esa recepción del iris y se vaya a las profundidades más del cerebro hasta que llegue ya una memoria y que el cerebro ya sepa clara la información, eso es 15 segundos de retraso. Depende de lo que veas, afectará a tu cerebro. ¿Qué es lo que estamos viendo? Entonces, ese es el punto, porque cuando tú ves algo, hay 15 segundos que el cerebro lo va a retener. O lo va a tomar como algo. 15 segundos. Esto significa en que dependiendo de qué es lo que estés mirando, el cerebro en esos 15 segundos lo va a procesar. Si en esos 15 segundos alcanzas a evitar, a salir de eso, el cerebro no lo va a procesar. Al decir procesar es que lo va a llevar a una memoria. Pero en 15 segundos a veces no hacemos nada. Y hoy en día las redes sociales estamos atacados por todo lo que es. Hoy ya no es Facebook, ya es pornografía. Ya no es Instagram, es pornografía. Ya no es redes sociales, es todo pornografía. Y ya no hay límites en eso. Hay un descontrol. Por eso es que hay que tener cuidado también los padres, preocuparse de sus hijos, qué están mirando, qué están observando. Porque eso les puede causar un daño emocional. ¿Qué están recibiendo ellos? Con tanta dopamina dirigida por estas grandes autopistas del placer sexual, casi no queda ni dopamina porque vaya a esas pequeñas carreteras de los placeres de la vida ordinaria y la persona deja de sentir la alegría por lo que le rodea. ¿Por qué? Porque está colocándole la atención en cosas de placeres, en cosas que lo llevan de mal placer. La mirada, el desnudo, pornografía, los pensamientos. Hoy la gente, mire qué interesante, que la gente está más atenta a un chisme que a una verdad. De verdad. Suena como raro, pero la gente le llama más la atención el chisme que a una persona que es correcta. Al mundo le llama más la atención a algo que es maldad, que es pecado. Le llama eso más la atención que a alguien que no practica pecado. Es como para que se pueda entender. Es como que si mostraran a una mujer bien vestida, o sea, sin tener nada que mostrar. Pero si muestran a una persona, y eso como no va a llamar la atención. Si muestra a una mujer con velo, cubierta y de pie a cabeza, no va a llamar la atención. Pero si colocan una mujer con poca ropa, porque no alcanzó a comprarse ropa, llegó tarde al Walmart, estaba cerrado. Aleluya. Y eso va a llamar más la atención. ¿Por qué? Porque así está el mundo. Porque así está la imagen. A nosotros nos han hecho creer que lo que se está viendo es bueno.
nos han hecho creer a la gente que no tiene a Cristo, le han hecho creer, por eso que llama mucho la atención. El enemigo es astuto, sagaz, es padre de mentira, él sabe cómo llegar a través de esto, con adicciones. El diccionario inglés Oxford dice que las fantasías en una representación mental de cosas no presentes. Mire qué importante. Que todo lo que es la fantasía, o sea, algo de pornografía, es algo mental de cosas que no están presentes. Pero esas cosas que no están presentes hacen un área de dopaminas, un área de adicción y un área de placer. Solo el ver algo produce placer, porque ahí actúan los químicos del cerebro. Mire lo que dice el diccionario Herencia Americana. Dice que las fantasías es la imaginación de imágenes mentales. Porque las personas empiezan a fantasear, empiezan a pensar. Eso son imágenes e imaginación mentales. El cerebro está siendo atacado cada día. Una imagen negativa se puede materializar. Aquí está el problema. Porque la gente ve algo, pero después eso, la persona, como lo fantaseó, lo va a querer llevar a vivirlo. Lo va a querer llevar a escena. Cuando una persona tiene fantasía de algo, va a querer creer que necesita eso. Va a empezar con una adicción. Necesita probar, necesita saber de eso, necesita experimentarlo, sea lo bueno o sea lo malo, porque el cerebro, cuando ve algo en una pantalla, asimila, no alcanza a entender lo que se está viendo en la pantalla y hace ver que está ahí presente. O sea, está dando a entender que lo que está viendo en esa pantalla lo hace ver presente. Porque el cerebro, cuando ve algo en una pantalla, porque es una pantalla, no asimila mucho. O sea, el cerebro no está entendiendo mucho. Pero como no está entendiendo, no está asimilando, el cerebro lo hace ver en tiempo presente. Y ahí es donde le da el placer. Entonces se entendió. Esto es profundo. Así actúa el cerebro. Porque el cerebro, cuando ve una pantalla, ejemplo de algo que no debe de mirar, el cerebro como no lo está asimilando todavía, porque está viendo una pantalla. Está viendo el celular, o internet, páginas que no debe ver, y no lo entiende el cerebro. Pero como no lo entiende, no lo asimila, él necesita llevar una información. Y esa información da lugar al presente y da lugar al placer. Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. O sea, que hay muchas cosas que llevan a una adicción. La versión BLS, ustedes son parte del pueblo de Dios. Por eso, ni siquiera deben de hablar de los pecados sexuales. Entre vosotros ni siquiera debe de mencionar la inmoralidad sexual. La pornografía es una imagen que queda impresa en el cerebro. Este es el problema de esto. Porque no solamente las personas van a ver una pornografía y se van a olvidar, no. Lo que uno vea se va inmediatamente a los hipocampos, donde están las memorias, y ahí se va a quedar en una memoria y se va a quedar impreso. Y después usted va a trabajar, va a hacer muchas cosas, pero va a retener eso impreso. En cualquier momento el cerebro le va a recordar lo que está impreso y usted va a querer hacer algo ilegal. ¿Me entiende? Va a querer hacer algo en contra de lo que es lo natural. Y como eso está impreso, en cualquier momento se va a activar. Usted puede estar en la calle y le viene esa imagen. ¿Por qué? Porque usted ya la vio. Vio en la noche una pornografía, vio un video o vio una imagen o solamente vio una foto de algo, inmediatamente eso le queda impreso. Por eso que tengamos cuidado de qué estamos viendo. Esto no es solamente de ver una persona desnuda, una persona en esto. No, eso queda impreso. Por eso que inmediatamente hay que anularlo en el nombre de Cristo Jesús. Anular todo pensamiento, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo, llevándolo sujeto o cautivo a la obediencia de Cristo. Todo lo que usted vea negativo, llévelo sujeto a la obediencia de Cristo, porque eso se va a quedar impreso sí o sí, sea bueno o sea malo. El cerebro repite la imagen sin importar el lugar de la persona que se encuentre. Mire qué interesante esto, porque cuando una persona vio algo incorrecto, esa imagen se va a empezar a repetir.
sin importar dónde se encuentre. Puede estar en el carro, puede estar en el bus, puede estar paseando, puede estar en la calle, pero es como vio una imagen, esa imagen va a empezar a repetirla. Y esa que está repitiéndolo lo va a llevar a una adicción. Aunque la persona no vea una imagen de pornográfica, el cerebro se lo va a recordar. Esto es poderoso. Mire qué interesante lo que estamos llevando, porque recordar es recordar y es algo que está impreso. Tú puedes ir a trabajar, pero como viste una pornografía 2-3 días atrás, o a la noche, y quizás lo hiciste en un tiempo pasado, pero lo que viste inmediatamente se va al hipocampo, a la memoria, y lo dejó impreso en el cerebro. Luego pasaron 2-3 días y tú vas a trabajar y de repente se te activó, porque el cerebro te va a recordar lo que tú viste, porque el cerebro hace recordar, lo dejaste ahí impreso. Por eso no se trata solamente de ver algo, hay que anularlo, porque eso queda en las memorias y al final se vuelve algo que las personas están atados. El cerebro saludable y un cerebro con una adicción. Mire qué importante esto. Podemos tener un cerebro sano, pero también puede haber un cerebro con una adicción. Y esa adicción se vuelve pornografía. El cerebro es como una cámara de video. Todo lo que vea, lo va a dejar grabado. Todo lo que las personas empiecen a ver en esa cámara, así es el cerebro, como una cámara de video. Entonces, todo lo que tú estás viendo, el cerebro lo empieza a tomar como imagen. Si ve que ese cerebro es algo malo, el cerebro queda encarcelado, queda en un cautiverio. De ahí el tema cautiverio, y no solamente de pornografía, en muchas áreas. Una mentira, el hacer daño, el chisme, la envidia, todo eso es un cautiverio. Por eso es que hay que saber qué estamos viendo. Cautiverio de la pornografía. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué nuestros ojos están visualizando? Porque no solamente se trata de ver algo, eso va a quedar sí o sí, porque este cerebro está hecho así. El cerebro sí o sí lo va a llevar impreso, lo va a llevar a una memoria, a los recordis, a las memorias, a los hipocampos. Y a lo mejor ese día, a lo mejor tú te olvidaste, ya no viste eso y pasó. Pero después de 3 días el cerebro te lo va a recordar. Ese es el problema. Y muchas personas, ¿por qué caen en una adicción y en otra adicción? ¿Y por qué eso le va en aumento? Porque no han quitado la memoria que quedó grabada, que quedó impreso en el cerebro. Y mire qué interesante esto. Porque todo, no solamente en este tema de cautiverio de pornografía, sino las personas que tienden a ser adictos a algo, trabajen en la memoria. Anulen esa memoria. Porque mientras no se ha quitado de esa memoria, las personas van a seguir con el mismo estado crónico y cíclico. La pornografía va evolucionando hasta crear una resistencia. Esto es impresionante, escuche esto. Lo digo de nuevo. La pornografía va evolucionando hasta crear una resistencia que le exige más y más altas dosis. O sea, ya no se trata de ver una revista, sino que ahora va a querer más. Y eso le va a pedir más y va a provocar una resistencia, el cual las personas, una persona que es como una persona que ha bebido en vicio. Y una persona que ha bebido tanto alcohol durante mucho tiempo crea una resistencia. Ya no es fácil que se emborrache con 3 o 4 copas como alguien que nunca ha bebido. Pero como está alcoholizado, su sistema le pedirá al cerebro más alcohol, porque se provocó una resistencia. Esa resistencia le hace ver, tú ingieres alcohol y 2-3 copas ya no te hace nada. Es como cuando la persona que está bebiendo por primera vez con 2-3 copas ya quedan por el suelo o ya quedan mareados. Pero hay personas como provocaron una resistencia, ya le va a pedir más. Ya 3-4 copas ya no es suficiente. Ahora va a ser una botella. Después van a ser 2 botellas. Después van a ser muchas botellas porque se creó tal resistencia que ya esas 3-4 botellas ya no van a ser suficientes y va a pedir más. Esa resistencia. Y le va a exigir más y más altas dosis para satisfacer su debilidad.
bebe y bebe y se siente la persona como que no le hace efecto. Y así es como actúa realmente en esta área de la pornografía. Y todo espíritu. Entonces el cerebro crea una resistencia. Porque la persona ya se hace adicto, ya se hace crónico, ya se hace algo cíclico en que no pueden salir de esos estados. La pornografía, y mire lo que va creando, porque esa pornografía ya pasa a ser una pornografía de homosexual. Y ahora no es solamente ver un hombre con una mujer, sino eso va a pasar también a pornografía homosexual. ¿Me entiende con eso? Ya no se trata de una pornografía. Va a crear resistencia y va a pedir más. Lo mismo que el alcohol. Ya no son 2, 3 copas. Ahora son muchas más. Y ya después pasa a una botella. Y después pasa a ser a otro más alto, a otras más dosis. ¿Por qué? Porque algo va a hacer una resistencia al cual le va a pedir más y más. Y la pornografía es lo mismo. Ya no se trata que vea una simple revista de una mujer desnuda, sino que esa pornografía le va a hacer dependiente hasta llegar hasta pornografía homosexual. Y esto puede ir creciendo hasta pornografía infantil. Así de grave. Luego puede llegar al lesbianismo. Puede llegar a una violación. Hasta pornografía con animales. Así actúa. Incluso lo que aquí vemos más grave, nada comienza con lo que es más grave. El violador no comienza con ver violaciones. El que actúa con pornografía con animales no actúa directamente en eso, actúa porque comenzó con algo pequeño, con una imagen. Le agradó, le gustó. Después empezó con pornografía. Después siguen masturbaciones. Después eso se hace creciendo. Ya después ya no le satisface la mujer con el hombre, sino empieza con conductas homosexuales, con lesbianismo, con homosexualismo. Ya eso ya no es suficiente para personas, sino que ahora quiere más. Y ahí empieza con pornografía infantil. Ya ahora eso no le satisface, sino que ahora quiere experimentar algo más. Y ahí llega hasta pornografía con animales o grados de violaciones. Esto es fuerte. Pero así es una adicción. Como creó resistencia, quiere más. Si está casado, prostituirá a su esposa, porque le pedirá cosas pervertidas. Cuando lo que vio o lo que está en su cerebro, eso va a empezar a aumentar y las personas van a querer más todavía. Por eso es que hay batallas en el interior. Esas batallas en el interior son las que hay que soltar y llevarlas sujetas a la obediencia de Cristo. Ahora, ¿quiénes están detrás de la pornografía en el área sexual? Tenemos Asmodeo. Asmodeo tiene que ver todo lo que con el área de pornografías, masturbaciones, sexo ilícito. Y Lilith, sucubo y incubo, que estos temas los he dado en otras clases también. He dado estos temas, incluso hay otro tema también de pecados sexuales que no lo he dado completo, pero he hablado sobre Asmodeo y sobre Lilith. Estos son los responsables y estos ni siquiera son demonios, ni siquiera son espíritus inmundos. Los espíritus de demonios, espíritus inmundos, ellos actúan, pero ¿quiénes están detrás de todo esto? Nombres propios. Y si son nombres propios, Asmodeo y Lilith son grados de potestades. O sea, es otro nivel. Por eso que hay personas que no les es fácil quitar espíritu. Y mire qué interesante, por eso que es importante conocer. Hay personas que reprenden un espíritu de demonio y se va. Escuche esto que es importante. Todos podemos reprender demonios y que según el grado de demonio usted lo puede expulsar y se va a ir. Se va a ir ese demonio. ¿Por qué? Porque el Señor nos dejó poder y autoridad para todos. Es que pastor, yo vengo recién llegando a la iglesia. Para todos. El momento en que acepta a Cristo como tu Salvador personal, Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, cuando acepta a Cristo como tu Salvador personal, el Señor te dio poder, dinamita, y te dio exousia, derecho legal, para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. Todo lo tenemos.
¿Por qué algunas personas dicen, pero por qué yo me cuesta echar este demonio? Porque es otro grado, es otro género. Y género significa estirpe, linaje, raza y clase de demonio. Ya no es un simple demonio, es otro que se necesita más palabra, más ayuno, más santidad para poder vencerlo. Pero a todos Dios nos dio poder y autoridad. Y es más, escuche esto, usted con el simple hecho de que nombre la sangre de Cristo y en el nombre de Cristo que se sujeta un demonio, ellos se van a sujetar sí o sí. Pero hay otros que no se van a sujetar porque requieren más santidad, requieren más conocimiento, requieren más revelación, requieren ayuno, requieren palabra, requieren más búsqueda. Pero todos tenemos poder y autoridad. Sucubo e incubo. Y aquí también estos son los libros y también el libro de demonios sexuales y también el libro de Asmodeo. Todos estos los tenemos para las personas que quieren aprender más de este tema. Los estoy regalando siempre. Qué importante entonces en esta enseñanza poder saber el cuidado en que nosotros tenemos que tener con estas áreas. Porque todos estos cautiverios, al final las personas se van a volver en una adicción. Esto es igual a un fármaco. Esto es igual a una pastilla. Las personas se van a hacer autodependientes de algo. Y como se hacen autodependientes de algo, no van a poder ellos quitarles estos estados. Ahora, quiero que entiendan algo importante, porque aquí cuando estoy hablando de algo, estoy enseñando de que es algo crónico cíclico. No estoy hablando de algo que una persona falló, que cometió un error o que cometió algo, falló en un pecado, un área. No, aquí estoy hablando de algo crónico, cíclico, que es algo que ya se hace dependiente. Ahí está el problema de esto. Porque usted puede fallar, usted puede pecar. Es parte de una naturaleza, parte de algo que está dentro de su interior por lo hormonal, por los químicos del cerebro. Pero yo estoy hablando ya cuando es algo que ya es una adicción, ya la gente depende de esto. Ahí es donde está el problema. Qué importante que al entender este tema de cautiverio nos ayuda mucho a entender cuán importante es que nosotros tenemos que sanarnos. Porque el sanarnos vamos a llevar las cosas mucho mejor, pero es necesario hablar de estos temas. Es necesario decirlo, es necesario hablarlo, es necesario entenderlo y es necesario también poder enseñarle a usted qué es lo que puede producir solo una simple revista. Ya no se va a tratar de una simple revista. Hubo un joven de 12 años, el cual su padre había llegado a Cristo, pero su padre no había entregado el áreas homosexuales o áreas de pornografía. No había entregado eso, estaba en Cristo. Escuche esto. Y este padre, a pesar de que era cristiano, tenía revistas guardadas de pornografía. Y un día este joven fue al cuarto de él y vio esas revistas. Y de ese día, a ese joven se le quedó impreso lo que estaba viendo. Y luego se convierte en un adicto sexual. Solo por una imagen. Solo por una imagen se le quedó impreso. Y como no tenía algo para poder quitarlo, se produjo una resistencia, el cual empezó a ser crónico, cíclico, y le empezó a pedir más. Eso es lo que hace una simple revista. Por eso que no es solamente el ver algo. Y aquí tenemos que los padres, los que son padres, ser responsables que están viendo nuestros hijos. Usted es el responsable de esto. Hay gente que les deja el internet y los niños entran y ya hacen lo que quieran. No, denle un tiempo. Denle un tiempo que ellos puedan estar conectados. Que no estén todo el tiempo conectados. Usted tiene que colocar una disciplina. Porque si usted deja que su hijo quede toda la noche con el internet, usted está alimentando eso, que el niño, el hijito se meta en cualquier cosa incorrecta. ¿Quién es el culpable? El padre. La responsabilidad del padre. Por eso que todo tiene que ser medido, aunque el niño se enoje, se moleste, pero usted déle un tiempo que pueda estar conectado y en la noche ojalá que no. Escuche esto.
Porque en la noche donde hay más espíritus seductores, que lo he enseñado a través de qué sucede de momento que se oculta el sol, no es lo mismo los espíritus que trabajan en el sol que los que después que se oculta el sol, los espíritus son más fuertes, son más tentadores, porque ellos actúan, los que más actúan en la oscuridad, en las tinieblas, y la seducción no es lo mismo que de día. Cautiverio de pornografía. Todo esto nos hace llevar el cuidado que nosotros tenemos que tener cuidado. Y no solamente en esta área, sino el hecho de una mentira. Es un cautiverio. El chisme es un cautiverio. El robar, el ninfómano, el que está siempre buscando un área de hacer daño, la división, la murmuración, el chisme, la ira. ¿Por qué personas les cuesta dejar la ira? ¿Por qué les cuesta dejar el chisme? ¿Por qué les cuesta dejar la división? Siempre andan dividiendo. ¿Por qué les cuesta dejar un área de siempre andan mintiendo? Porque se hizo una persona adicta. Ya el cuerpo le pide. El cuerpo le está pidiendo, y no solamente eso, le va a pedir más. Ya no se va a conformar en hacer algo, le va a pedir más, porque eso es lo que vuelve una adicción. Y aquí voy al punto importante: las adicciones, cualquiera que fuera, hasta una simple mentira, que usted lo vea como una simple mentira, eso se va a volver crónico, cíclico, y va a ir aumentando. Cautiverio de pornografía.